Hola a todos, en este video les explicaré los conceptos básicos de los logaritmos. Empecemos. Los logaritmos desde su inicio tuvieron como finalidad simplificar los productos y cocientes, o sea, cambiarlos por simples sumas y restas. Además, el cálculo de potencias y raíces se podían cambiar por fáciles multiplicaciones y cocientes. En síntesis, desde su origen, se consideró al logaritmo como una herramienta facilitadora de cálculos algebraicos. ¿A qué se refiere esto? El logaritmo es una nueva operación que nos permite simplificar ciertas operaciones. Tú ya aprendiste antes a sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciación, radicación, y podríamos decir que esta es una nueva operación. Y como en toda operación, necesitamos aprender cuáles son sus partes. Recuerda tú que toda operación tiene sus partes, como por ejemplo la resta. La resta tiene el minuendo, sustraendo y la diferencia. Entonces, al ser una nueva operación, los logaritmos también tienen sus partes. Mira, para escribir un logaritmo se emplea la palabra log. Este número pequeño se llama base. Este número que está aquí se llama argumento. Y lo que se busca en un logaritmo es un exponente. Mira, es muy importante que te aprendas las partes, la que está formado un logaritmo, para que después no te confundas. En sí, el logaritmo lo que es otra manera de pensar en exponentes, ya que el logaritmo es la operación inversa a la potenciación. Es decir, mira, aquí yo tengo el logaritmo y yo a este logaritmo lo puedo convertir a una potencia. Recuerda tú que en la potencia este número que está aquí se llamaba base, este se llama exponente y el resultado de esto es la potencia. Entonces el logaritmo es la operación inversa a la potenciación. Mira, se utilizan las mismas partes de la potenciación en los logaritmos. Si te das cuenta, mira, la base sigue siendo aquí la base. Aquí la potencia se convierte en el argumento y lo que se busca en un logaritmo es el exponente. Mira, te he puesto con los mismos colores para que no te confundas. Mira, el negro es la base, el amarillo en el logaritmo sería el argumento y el que está de azul sería el exponente. Todo logaritmo se puede convertir a una potencia y toda potencia se puede convertir a un logaritmo. Es muy importante que tú sepas interpretar lo que dice aquí. Mira, la forma en que se debe leer un logaritmo es la siguiente: el logaritmo en base del argumento es igual al exponente. Si yo le quiero añadir aquí los números, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Mira, inicio con el logaritmo, sigo con la base, luego con el argumento y termino con el exponente. De esa forma debes leerlo. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Pongamos otros ejemplos. Mira, por ejemplo, ¿cómo se leería esto? El logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Mira este. El logaritmo en base 4 de 16 es igual a 2. Esa es la manera correcta en cómo se debe leer un logaritmo. Ahora, como ya te dije, todo logaritmo se puede convertir a una potencia. Vamos a convertirlo a una potencia. Mira, por ejemplo este. Mira, si te das cuenta, la base del logaritmo igual vuelve a ser la base de la potencia. Entonces sería 3. El resultado del logaritmo es el exponente de la potencia. Y el argumento es el resultado de la potencia. Entonces mira, 3 al cuadrado es igual a 9. No te olvides tú que las potencias, si por ejemplo yo tengo 3 al cubo, en la potencia lo que me indica el exponente es cuántas veces debo multiplicar la base por sí mismo. En este caso 3 al cubo es 3 por 3 por 3. En este caso sería 27. En lo que se complica a veces la mayoría de estudiantes es en esto. Se confunden en lo que realiza la operación de la potencia. Multiplican a veces la base por el exponente, pero no. El exponente solo te indica cuántas veces debes multiplicar la base por sí mismo. Bien, vamos a convertir entonces, mira, esta también a potencia. Mira, ya dijimos, el 4 sería la base, el 2 es el exponente de la potencia y el argumento sería aquí el resultado de la potencia. El siguiente requisito importante en los logaritmos es que sepas qué hace un logaritmo.
Para saber qué hace debes aprenderte muy bien esta pregunta que está aquí. ¿A qué exponente se debe elevar la base para obtener el argumento? Si le queremos poner los números, mira. ¿A qué exponente debo elevar el 3 para obtener el 9? En el ejemplo de acá. ¿A qué exponente debo elevar el 4 para obtener el 16? Esto de aquí es uno de los requisitos más importantes para los logaritmos. Siempre debes hacerte esta pregunta cuando vayas a resolver un logaritmo. Primero veamos qué es lo que deseamos buscar. El logaritmo en base 5 de 125. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿A qué exponente debo elevar el 5 para obtener 125? Si lo quiero poner en forma de potencia sería este. ¿A qué exponente debo elevar el 5 para obtener 125? Entonces mira, en lo que se busca en los logaritmos es el exponente. ¿A qué exponente debo llevar esto para lograr el 125? Si no sabes cuál es el número, lo que debes hacer es descomponer ese número en factores. En este caso, como la base es 5, entonces debo ir dividiendo para 5. 125 dividido para 5 me da 25. De nuevo vuelvo a sacar la misma base. La quinta de 25 es 5 y la quinta de 5 es 1. Entonces mira, esto sería igual a 5 al cubo. ¿A qué exponente debo elevar el 5 para obtener 125? Al 3. X debería ser igual a 3. Vamos a hacer otro ejemplo donde se van a aplicar estas dos reglas. Mira. El logaritmo en base 5 de un 25avo es igual. Cuando te den estos casos podemos aplicar esta regla. Mira. Cuando el argumento sea una fracción, el exponente será negativo. Entonces mira, nos hacemos la pregunta: ¿a qué exponente debo elevar el 5 para encontrar 1 sobre 25? Y aquí la respuesta sería x igual a menos 2. Recuerda tú que cuando hay un exponente negativo se busca el inverso de la base y se convierte el exponente en positivo. Entonces mira aquí, 1, 5 al cuadrado es 25, mira que es lo que está acá. Ahora mira, cuando la base sea mayor al argumento, el exponente será una fracción. ¿Cómo es eso? Mira, recuerda, te haces la pregunta: ¿a qué exponente debo elevar el 36 para obtener 6? Si te das cuenta, no hay ningún número entero al que yo pueda elevar el 36 para encontrar el 6. Pero lo que yo puedo hacer aquí es sacar la raíz de 36. Tú ya sabes que la raíz cuadrada de 36 es 6. Y debes recordar una regla de los exponentes que me permite convertir las raíces en fracciones. ¿Cuál es esa? Mira, el exponente del radicando sería el numerador y el índice de la raíz sería el denominador. Siempre que tengamos una raíz, nuestro exponente va a ser fraccionario. En este caso sería 36 elevado a la 1 medio es igual a 6. Mira, el exponente aquí sería 1 medio. Recuerda, por ejemplo, si tuviéramos raíz cúbica de 5 al cuadrado, si yo quiero convertir esta raíz en exponente, lo que debo hacer es el exponente del radicando va en el numerador y el índice de la raíz en el denominador. Y me quedaría 5 elevado a las 2 tercios. Ahora vamos a ver algunas características de los logaritmos. La primera: cuando usamos base 10 no es necesario escribir la base del logaritmo. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo, si yo quiero escribir logaritmo de base 10 de 100, no es necesario que yo aquí ponga la base. Tú sabes que en matemáticas a veces se debe sobreentender las cosas. Por ejemplo, si yo tengo la x solita, yo debo sobreentender que aquí el exponente es 1, que el coeficiente es 1, que el signo es más. Entonces, miren, en matemáticas es necesario a veces sobreentender las cosas. Yo debo entender que si un logaritmo está sin su base, la base es 10. Entonces yo puedo poner logaritmo de 1000. ¿Y cómo debería leerlo? Logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3. Algo sencillo cuando es logaritmo en base 10. Si por ejemplo yo tengo aquí logaritmo
de todo en base 10 de 1.000.000, el exponente sería 6. ¿Cómo me doy cuenta que es 6? Porque solo cuento los ceros. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ojo, esto solo lo puedes hacer cuando el logaritmo es base 10 y el 1 está acompañado de varios ceros. Solo ahí puedes usar este tic que te estoy dando. Pero aquí lo importante es que si no está escrita la base en un logaritmo, yo debo entender que la base es 10. Otra de las características importantes de los logaritmos es al logaritmo con base e, tú ya debes conocer es la constante de Euler. Se le conoce como logaritmo neperiano o logaritmo natural. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en vez de poner logaritmo de base e de algún argumento, lo que debo hacer es poner ln, logaritmo natural. Ya no se escribe de esta forma, sino ln. Por ejemplo, si yo tuviera logaritmo en base e de 3, yo debería escribir logaritmo natural de 3. Debo sobreentender que cuando es ln, significa que el logaritmo tiene base e. Los logaritmos naturales se sacan mediante tabla de logaritmos o mediante la calculadora. Estos no hay cómo sacarlos así con ese proceso que hacíamos anteriormente. Para sacar los logaritmos naturales y la mayoría de logaritmos decimales utilizamos la calculadora. Otra de las características más importantes de los logaritmos es que la base de un logaritmo siempre tiene que ser positiva y distinta de 1. Es decir, que no hay bases negativas en los logaritmos. Por ejemplo, yo no puedo tener logaritmo de base menos 2 de 4. Nunca pueden ser las bases negativas y tampoco puede ser logaritmo en base 1 de 5. ¿Por qué? Porque tú, como ya te aprendiste la pregunta que debe ser ¿a qué exponente debo elevar el menos 2 para encontrar el 4? Mira, si te das cuenta, aquí sería menos 2 elevado al cuadrado. Si yo elevo el menos 2 al cuadrado me da 4. Pero también debes darte cuenta que si yo elevo 2 al cuadrado también me da 4. Mira, entonces hay dos opciones. No existen en los logaritmos bases negativas. Ahora, ¿por qué no puede ser 1? Porque mira, ¿a qué exponente debo elevar el 1 para encontrar el 5? ¿No es cierto? Nosotros ya sabemos que yo puedo tener 1 a la 20ava y mi resultado siempre va a ser 1, mira. Entonces es imposible encontrar solo este resultado. Entonces por eso tampoco la base puede ser 1. La base sí puede ser decimal. Por ejemplo, yo puedo tener logaritmo 1.5 de 3. Y como estos logaritmos son un poco ya más complicados de encontrar, utilizo la calculadora y ya puedo obtener el resultado. Lo que sí no puede ser base negativa menor que 0 o igual a 1. Otra de las características de los logaritmos es que el argumento siempre tiene que ser positivo. ¿Por qué es eso? Mira, porque si yo tuviera el logaritmo en base 2 de menos 4, recuerda la pregunta, ¿qué exponente debo elevar el 2 para obtener menos 4? Como tú te puedes dar cuenta, no hay ningún exponente que me permita convertir un número positivo a negativo, ¿no es cierto? No hay cómo. Entonces debes tener muy claro esto, no existen los logaritmos de números negativos. Y también no existe el logaritmo de 0. Hagamos un ejemplo, mira, por ejemplo el logaritmo de base 5 de 0. ¿A qué número debo elevar el 5 para obtener 0? Mira, tampoco existe un exponente que me permita convertir un número a 0. Cuidado y pensar que con 5 elevado a la 0 voy a obtener el 0. No. Si yo elevo cualquier cantidad que yo eleve a la 0 me da 1. Entonces mira, son cosas importantes que no puedes olvidarte. Otra de las características importantes es que el exponente sí puede ser cualquier número real positivo o negativo. Yo ya te expliqué hace rato que si por ejemplo teníamos el logaritmo de una fracción, el exponente iba a ser negativo. También que por ejemplo si teníamos logaritmo de una base mayor al argumento, el exponente iba a ser fraccionario, decimal. Y si yo saco el logaritmo por ejemplo de 3 de 27,
puede tener un número positivo. Mira, pueden números positivos, negativos, decimales. El exponente sí puede ser cualquier número real. Recuerda tú que todos los números reales son todos los números que existen. Mira, aquí te dejo 3 ejercicios para que practiques cómo convertir de logaritmos a potencias. Conviértelos a potencia y luego encontrarás el exponente de cada logaritmo. No olvides repasar bien todo lo que dijimos sobre las características de los logaritmos para que después no tengas problemas con las propiedades. Y bien, estas son las respuestas de los ejercicios. En el primer ejercicio recuerda que si no sabes con exactitud a qué número hay que elevar la base para obtener el argumento, debes descomponerlo de acuerdo a la base. Por ejemplo, en este logaritmo era de base 3, entonces el 243 lo descompongo en base 3. Voy sacando la tercera hasta llegar a 1. Si te das cuenta, aquí hay que elevar al 3 a la quinta para obtener el 243. Entonces la forma de potencia sería esta. En el segundo ejercicio, mira, si te das cuenta, la base es mayor al argumento, pero la base debe ser un múltiplo, obviamente, del argumento. Se puede aplicar este procedimiento que consiste en sacarle la raíz. Ya te expliqué cómo se convierten las raíces en exponentes fraccionarios. Siempre que pase esto, el resultado va a ser una fracción. Acá ya te dije que cuando el argumento sea una fracción, el resultado va a ser un exponente negativo. Mira, igual aquí el 27 lo descompuse en base 3 y listo. Esto es todo lo que te quería explicar en este video. Atento a los siguientes videos donde estaré explicando más cosas sobre los logaritmos. Ya sabes, si te sirvió el video, dale like, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video. Que tengas un buen día. Gracias.